Desde el Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz y la especialización en estudios socioeconómicos latinoamericanos, seguimos reflexionando, pensando, estudiando los distintos temas de la coyuntura, como así también los problemas que hacen a la estructura económica, social, política, tanto en el orden nacional, local, como en nuestra América y en el mundo. En este momento estamos transitando en este semestre en un ciclo de estudios donde invitamos a intelectuales, militantes sociales de nuestra América para discutir todos estos temas, para discutir cómo emanciparnos del pensamiento único. No es una tarea fácil, necesita esfuerzo y cotidianeidad. La universidad es un espacio para ello. En el día de ayer se llevó a cabo un acto eleccionario muy importante en la República Argentina. En una provincia que representa el 40% del electorado nacional, hubieron elecciones y le dijeron, el mensaje fue al gobierno nacional, que no está de acuerdo la población con la política económica, que no comparten, no están de acuerdo con la política social, tampoco con la política cultural, la política de salud, la política de género. No está de cuenta con la política referida a la infraestructura. Ahora, este es un desafío para el gobierno nacional, que sabrá qué tiene que hacer. Pero nosotros nos tenemos que concentrar en cómo posicionarnos nosotros, y en particular dentro de la universidad. Porque el problema no es Milei, además de serlo. Pero no hay que focalizar ni en Milei, ni en el ministro de Economía, ni en el Fondo Monetario Internacional, que son los instrumentadores de esta política de despojo. Tenemos que concentrarnos y pensar como universidad, como centro de estudio, en esa subjetividad colectiva que se ha creado en Argentina, en donde aceptan estas políticas. Porque estas políticas existen porque hay un conjunto de ciudadanos y ciudadanas que acompañan este proceso de despojo y que a su modo entienden que es conveniente. Pero el problema tampoco es tan lejos, está muy cerca, porque también lo piensan muchos docentes nuestros, muchos investigadores, investigadoras, muchos estudiantes. La comunidad universitaria no está exenta de esto. Por eso yo creo que frente a este mensaje positivo, alentador, que buscan ponerle un freno a una política de despojo, cada uno desde su sector, nosotros desde el centro y de la especialización, tenemos que concentrarnos en reflexionar y ayudar colectivamente cuáles son los problemas, que por supuesto no hay una verdad única. Por eso quiero focalizar algunas palabras sobre la universidad, la crisis, las potencialidades de la universidad y la necesidad de emanciparnos del pensamiento único, de emanciparnos de que es importante salvarnos con el emprendedorismo nada más, o enseñar las finanzas para que individualmente cada uno sepa qué hacer con su dinero cuando lo tiene entre el sábado y el domingo desocupado para que le rinda más. Como enseñan nuestras universidades, tenemos diplomaturas. La universidad es un ámbito donde se generan saberes, pero son los saberes para la reproducción de la vida social. Cuando decimos la reproducción de la vida es de todas las especies, incluida la nuestra. Es la reproducción de los recursos naturales, es la reproducción sin exclusión. Eso debe enseñar a investigar y también hacer extensivo a otros ámbitos de la sociedad, la universidad.
está cooptada la universidad para ser pensada y utilizada como un eslabón más de la mercantilización de la vida. Eso hay que discutirlo, no es válido. La crisis tiene sus aspectos coyunturales, pero también estructurales. Lo inmediato, lo coyuntural, es el ingreso, es el salario del docente, de los investigadores. Es imposible que con el nivel de ingreso, es imposible que sin presupuesto, es imposible que los presupuestos de las universidades, el 94,5% del mismo es solamente salario. Es una barbaridad que el presupuesto de las universidades, como lo dijo el vicerrector Germán Pinazo de la Universidad General Sarmiento los otros días, la infraestructura de las universidades equivalen a 4 ciudades de Buenos Aires. Y sin embargo, tiene un presupuesto que no llega a la mitad de lo que es el presupuesto de la Secretaría de Comunicación de la Nación, por ejemplo. Entonces, la crisis de la universidad también está atada a la crisis, al modelo productivo en el cual estamos involucrados, que es un modelo productivo que tiene que ver con el rendimiento financiero y tiene que ver fundamentalmente con el bienestar de una minoría, en el cual buscan solamente que la inflación resuelva todo, evitando de esa manera el aumento de precios, pero independientemente de lo que le pase al consumo, a las cadenas productivas, y también vinculándolo a esto con un equilibrio fiscal que es superficial y es efímero, porque es un equilibrio porque no se hacen las cosas que se tienen que hacer. Dicho esto, la crisis involucra a las universidades y el pensamiento económico, político, social debe trabajar estos temas. Y en esto la universidad ha acompañado a este pensamiento neoliberal, considerándolo que es el camino adecuado. Esto también es lo que está en crisis. Ahora, una persona que no tenga nada que ver con la universidad puede preguntar, pero ¿para qué sirve la universidad? ¿Cuál es el potencial? Y bueno, el potencial es muy grande. Algunos números sueltos nos pueden dar una magnitud de qué se trata una universidad. En conjunto, en todas las universidades, hay más de 2,5 millones de estudiantes, de personas que estudian carreras universitarias. Hay más de 230.000 docentes que enseñan, que se han formado, que desarrollan su carrera. Hay más de 90.000 investigadores, de los cuales 22.000 aproximadamente pertenecen al CONICET, el resto están en el INTE, en CONEA, en un sinnúmero de organismos nacionales que generan ciencia y técnica. Sin ir más lejos, nuestra Universidad Nacional de San Luis. Nuestra universidad, que son de las universidades pequeñas, medianas, que del total de las universidades hay aproximadamente unas 30 que tienen las mismas características que las nuestras. Hay 20.000 estudiantes aproximadamente, números más, números menos. Hay 2.500 docentes. Hay carreras de grado 87 y de posgrado 59. Multipliquemos estos números por 30 aproximadamente, que pueden ser las universidades similares a las nuestras, y pensemos el potencial que significa. ¿Para qué? Bueno, para los saberes, para generar una sociedad
que piense en la reproducción de la vida y no en la reproducción del saqueo. Que esto el gobierno nacional lo puede hacer porque hay un acompañamiento de la sociedad. ¿Qué otras potencialidades podemos destacar entre las miles que hay? Las universidades del conurbano, el 78% de los estudiantes provienen de familias en las cuales el padre o la madre no ha pasado por la universidad. Qué importante que es eso. A su vez, las universidades, el primer quintil más pobre y el segundo quintil más pobre ha tenido un crecimiento en la matrícula del 45% y del 95%. Quiere decir que de los sectores más excluidos tienen un crecimiento exponencial para ir a la universidad. Dicho esto, viene ahora pensar en la emancipación. Y yo creo que aquí hay muchas tareas, hay muchas reflexiones. Solamente me quiero concentrar en una o dos. En primer lugar, decir que la universidad es uno de los ámbitos que tienen mucha representación institucional, democrática, dejando de lado el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, los consejos municipales. Le sigue la universidad con representación, o sea, es un gobierno democrático. Sin embargo, estos representantes que tienen que ver con la vida universitaria no necesariamente están en dirección a la reproducción de una sociedad, como le decíamos recién, que genere saberes para el conjunto de la sociedad. Esto hay que trabajarlo, es una crisis. En segundo lugar, las universidades deben bregar por su presupuesto. Los rectores, los consejos nacionales de rectores, el CIN. No se trata de declaraciones, necesitamos la movilización popular. El gobierno nacional ha transformado a los rectores como a los gobernadores en meros delegados, y esto significa la conjunción de fuerza de los sindicatos, de los estudiantes, de los alumnos. ¿Para qué? Para poder generar más freno a la política de despojo. Ayer fue un llamado de atención muy importante para el gobierno nacional, que no necesariamente actuará en una u en otra dirección. Nosotros desde el campo universitario, del campo popular, debemos hacer un esfuerzo para trabajar en esta reversión de un despojo de la vida universitaria. Por eso creemos que la universidad debe volver a los saberes para la reproducción de la vida de todos. Debe resolver y trabajar para la crisis con otro presupuesto. Debe potenciar sus recursos y debe buscar maneras de emanciparnos de este pensamiento único. El pensamiento libertario actual en parte tiene que ver porque es parte de la ideología neoliberal con los nombres que ustedes quieran. Y el neoliberalismo penetró hace muchos años en nuestras universidades en todas las disciplinas. Este es nuestro desafío y por eso nosotros estamos trabajando en distintas líneas para poder aportar una verdad que no es la única, pero la queremos sumar colectivamente.